Una melodía silenciada demasiado pronto, pero las pistas aún resuenan. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Me encantaría saber de dónde vienen esta noche. Sus voces dan vida a estos misterios. Dejen un comentario abajo. Comencemos. Comenzó como suele ocurrir en St. Beats on the Wold, con música. Un jueves excepcionalmente agradable a finales de septiembre, el pueblo se reunió en el jardín de la rectoría bajo un sol de finales de verano que proyectaba un brillo ámbar sobre los setos y hacía que las mesas blancas de caballete brillaran como porcelana. Hubo el típico alboroto porque los bollitos de limón estaban demasiado desmenuzables y alguien había olvidado poner la crema en hielo, pero por lo demás, la merienda anual de la cosecha de la iglesia se desarrollaba con la serena formalidad de un ritual bien ensayado. Lo que marcó esta reunión en particular como fuera de lo común no fue la calidad del pastel, que sin duda era muy fino, sino el regreso de un tal señor Oswald Blount, un clavecinista jubilado de poca fama y gran excentricidad, que había regresado al pueblo tras 20 años en Lisboa. Nadie esperaba su regreso, y menos aún el reverendo Crocombe, quien en una ocasión declaró que el recital de despedida del señor Blount en 1938 fue una conclusión muy piadosa para una carrera insoportable. Blount se había instalado en Redwich Cottage, cubierta de hiedra al final de Brocade Lane, una casa que había permanecido vacía desde la guerra y cuyo tejado desplomado había sido recientemente retejado a un coste considerable. Se decía que había regresado para vivir tranquilamente, dedicarse a la jardinería y escribir sus memorias. Aunque, como observó con mordacidad la señora Elspeth Loring mientras tomaba su cuarta taza de Darjeeling, si Oswald Blount tiene secretos, los enterrará bajo parterres con etiquetas en latín. La señorita Marple, sentada algo apartada de los demás bajo la sombra moteada de un peral, sonrió al oír eso. Conocía a Judith, la hermana del señor Blount, antes de que la pobre muchacha se ahogara en la costa de Devon, y siempre le había parecido que Oswald era un hombre curioso y que provocaba curiosidad. Pero no lo había visto desde la guerra, y el tiempo, pensó, convertía a la gente en un enigma. La fiesta había dado un giro dramático cuando el señor Blount, animado por las insistentes súplicas de la señora Pettifer de la sociedad musical femenina, accedió a tocar una pieza corta en el viejo y ruidoso piano vertical de la rectoría. Lo abordó con una especie de desdén sagrado, sacudiendo el polvo de las teclas como ofendido por su vulgaridad. «Esta será una fantasía de Frescobaldi», anunció con voz monótona y perfumada. «Procura no toser durante el contrapunto». Y luego jugó. Era una pieza corta, evocadora y de poca importancia, llena de trinos ornamentados y transiciones oscuras. El jardín se sumió en un silencio reverente. Incluso las abejas parecieron detenerse. Mientras la nota final flotaba en el aire, como el humo de una vela apagada, hubo una cortés ovación. El señor Blount hizo una reverencia con una humildad poco convincente y se dirigió a la mesa de limonada, donde se había formado un pequeño círculo de admiradores como satélites alrededor de un cuerpo celeste. Esa fue la última vez que se le vio con vida. A la mañana siguiente, un grito rompió el silencio de Brocade Lane, asustando a dos urracas del seto, e hizo que el señor Thorne, el cartero, dejara caer un fajo entero de circulares en un charco. Provenía de la señorita Celia Green, la ama de llaves del señor Blount, quien había entrado a las 8:30 y encontró a su patrón desplomado ante su clavicordio en el salón, con una taza de té derramada a su lado y una torcedura de cuello, inusual. El doctor Redcliffe, que llegó en menos de una hora, lo declaró muerto, probablemente por un paro cardíaco provocado por algún suceso perturbador. Pero fueron los ojos abiertos y la voz temblorosa de la señorita Green
los que atrajeron aún más la atención. «Vi la taza de té, señor», le dijo a la gente. Nunca le ponía azúcar al té. Decía que le adormecía los sentidos. Pero encontré el azucarero junto a su taza. Le faltaban 3 terrones, y sus dedos, señor, le temblaban. Aunque tenía frío, el alguacil, el joven Reeves de Matchminster, tomó nota. Y para la hora del té todo el pueblo estaba alborotado. La señora Pettifer lo declaró trágico. El señor Lorimer especuló sobre venenos extranjeros. Y la joven Harriet, de la panadería, afirmó entre lágrimas que el señor Blount le había prometido una vez enseñarle una sonata. Y ahora está muerto. Y nunca la aprendí. Mientras tanto, la señorita Marple permanecía sentada tranquilamente junto a su ventana, con una pequeña bola de punto en el regazo. Desde que supo la noticia, había estado pensando en la peculiar forma en que el señor Blount había evitado el contacto visual con cierta señora Isobel Craig durante la fiesta en el jardín. Había visto algo brillar en sus ojos, resentimiento o quizás miedo, cuando el clavecinista pasó con su vaso de limonada. La gente olvida, pensó, que los músicos son oyentes de profesión. Oyen lo que otros no, y los secretos, cuando se ocultan el tiempo suficiente, tienen un tono propio. Más tarde esa noche, la señorita Marple escribió una breve nota al inspector Craddock, con quien había compartido un caso relacionado con hongos envenenados y el perro de un vicario. Su mensaje era conciso. Creo que la muerte del señor Blount podría tener algo más que causas naturales. Hay ciertos indicios, psicológicos, no forenses, que me preocupan. Podría ayudar. Colocó la carta cuidadosamente dentro de un sobre, lo selló con una pequeña gota de pegamento y llamó al joven Thomas para que la llevara al correo. En el jardín, las últimas hojas del peral cayeron. Al mediodía del viernes, el pueblo de St. Bede's-on-the-Wold ya no era simplemente tranquilo, sino que vibraba con una emoción contenida. Desde el desafortunado incidente de la sotana perdida del vicario, posteriormente encontrada en la chimenea de la casa del sacristán, nunca se había registrado tanta conmoción. Una muerte era una cosa, bastante común en una parroquia de Minmamesinthamos, solteronas ancianas y viudos reumáticos, pero una muerte con rumores de veneno, dedos temblorosos y terrones de azúcar extraviados, era otra muy distinta. La campana de la oficina de correos sonó como un gong de cena mientras los aldeanos entraban con diversos pretextos. La señora Finch, que no había enviado un telegrama desde la coronación del rey Eduardo, recordó de repente que tenía una prima en Colchester que agradecería uno. El señor Lorimer, que nunca había tocado el tabaco, pidió 2 paquetes de cigarrillos turcos para un amigo, deteniéndose en el mostrador para comentar la sospechosa naturaleza del fallecimiento del señor Blount con cualquiera que quisiera escucharlo. Y la pobre señorita Pilling, la solterona que se encargaba de las cortinas, fue vista llorando suavemente en sus guantes, murmurando que había «Justo comencé a leer el artículo de Blount en Gazeta Musicaly, lo terriblemente injusto que era todo». En Tusmo, la tienda del pueblo, la charla se extendía por el aire como el aroma del clavo. Tras el mostrador, la señora Giddens comentaba animadamente mientras medía la harina y el regaliz. Siempre fue peculiar, declaró, echando una cucharada de azúcar en una bolsa de papel marrón. No daba la mano. Decía que el contacto físico le daba migrañas. ¿Quién dice esas cosas, si me permites la pregunta? Oí, murmuró la señorita Temple desde la mercería, que pagaba todo con monedas portuguesas. El pobre Ralph tuvo que buscarlas en un diccionario. La señora Giddens frunció los labios. Bueno, me atrevería a decir que fue el extranjero lo que lo arruinó. Todas esas costumbres de Lisboa. Comer pulpo, beber vino fortificado en el desayuno. Le desalinean los órganos.
Más bien te inculca ideas, dijo el reverendo Crocombe con gravedad al entrar, mientras su alta figura proyectaba una sombra sobre el mostrador. El Señor nos da a cada uno un lapso de años, y me temo que la conducta del señor Blount puede haber acortado los suyos. Desde el otro lado de la tienda, una voz seca respondió. O tal vez alguien más se los acortó. Vicario, todas las cabezas se giraron. Allí estaba la señorita Marple, vestida con un cardigan gris paloma y un sombrero de paja cuidadosamente prendido con alfileres. Llevaba una cesta de la compra en un brazo y una expresión de leve interés que, de alguna manera, logró silenciar. «A la sala». «Seguro que no, señorita Marple», dijo el reverendo Crocombe ajustándose las gafas. «Seguramente nada es seguro hasta que se examine, reverendo», respondió ella asintiendo. «Aunque estoy segura de que estará de acuerdo en que rara vez se ven dedos temblorosos en muertes pacíficas». Pagó sus galletas, dejó el cambio en el mostrador y salió con ese tipo de suave firmeza que solo las personas muy mayores y muy seguras de sí mismas pueden lograr. De vuelta en Redwich Cottage, el agente había sido reemplazado por el inspector Craddock, convocado desde Middleshire debido a la discreta nota de la señorita Marple y las crecientes rarezas del caso. Craddock, hombre de paso ágil y buen humor, había trabajado anteriormente con la señorita Marple y sentía un profundo respeto por sus perspicacias, aunque se cuidaba de no admitirlo delante de otros oficiales. Ahora estaba de pie en el salón, examinando la distribución. El clavicordio, un ornamentado instrumento de nogal con teclas de nácar, se alzaba en el centro de la habitación como un animal dormido. A su lado, la mesita con la taza aún en su sitio. El té había sido analizado, por supuesto. No se identificaron toxinas inmediatas. Pero Craddock había aprendido a desconfiar de los resultados rápidos en casos de hombres mayores que interpretaban música del siglo XVII y habían regresado de largas estancias en el extranjero. La señorita Celia Green, ama de llaves desde hacía 8 meses, se retorcía las manos mientras respondía preguntas. «No tenía enemigos que yo supiera, señor», dijo mirando fijamente la ventana con cortinas, aunque discutía, sobre todo con la señora Craig, siempre gritándose en el jardín, algo relacionado con los setos o algo así, y recibía cartas extranjeras. Nunca me dejó tocarlas, las quemó todas en la chimenea. Craddock arqueó una ceja. «¿Dice que los quemó?» «Ah, sí. Ni siquiera me dejaba mirar la letra. Y nunca dejaba entrar a las visitas a menos que él mismo hubiera ordenado la sala del piano. Estaba obsesionado con ello. ¿Alguien más era cercano a él?» La señorita Green dudó. Estaba aquel señor Willers. Solía venir con paquetes desde 1900, la estación de tren, partituras y demás. Tomaban brandy y hablaban de los viejos tiempos. Creo que pertenecían a una sociedad o club juntos. Craddock lo anotó todo y luego le hizo un gesto a su sargento. «Infórmate sobre este señor Willers, también sobre la señora Isobel Craig, y que alguien busque sus extractos bancarios. Queremos saber a quién le escribía en Lisboa». Mientras tanto, la señorita Marple había hecho un pequeño pero significativo desvío. Visitó el cementerio, donde la lápida de Judith Blount, hermana de Oswald, se alzaba bajo un frondoso tejo. La lápida, sencilla y cubierta de musgo, lucía la inscripción «Querida hermana». Ella cantaba mientras las olas cantaban con ella. La señorita Marple se detuvo un momento. Recordaba bien a Judith. Ojos brillantes y voz dulce, con una frágil serenidad que no parecía duradera. Se había ahogado, según decían, durante unas vacaciones en Devon, atrapada en una corriente de resaca. Pero nadie había encontrado su cuerpo. «La gente se deja llevar», murmuró en voz alta, «pero algunos dejan más atrás que otros». Esa noche,
La señorita Marple invitó al vicario y a su esposa a tomar el té, no con el propósito de interrogarlos, sino porque la gente está mucho más dispuesta a hablar cuando hay bizcocho y Darjeeling. «¿Sabes?», dijo la señora Crocombe entre bocados. «Me pregunto qué le pasó a la señora Craig. Siempre parecía demasiado familiar con Oswald, incluso antes de que regresara. Solía pasar por delante de su casa cuando estaba vacía. Decía que extrañaba a su hermana». «Qué raro», dijo la señorita Marple, ladeando la cabeza. «¿Se conocían bien?» «Ya lo creo. Judith e Isobel estaban en la misma sociedad escolar. Ambas eran chicas musicales. Solían cantar a dúo». «¿Y qué hay del señor Willers?», preguntó la señorita Marple con suavidad. El vicario intervino. «Exmilitar, coronel retirado. Ahora dirige el teatro amateur. Un poco pomposo, pero inofensivo. Creo que él y Oswald estuvieron juntos en Eton». La señorita Marple dijo un suave y ofreció más pastel. Esa noche escribió una segunda carta, esta vez a su sobrina en Londres que trabajaba en un conservatorio de música. Decía: «Mi querida Florencia, sería tan amable de investigar cualquier mención del señor Oswald Blount y del coronel Gerald Willers en relación con alguna sociedad de clavecinistas o historiadores musicales. Quizás haya algo publicado antes, de 1950. Estoy siguiendo un hilo y lo encuentro bastante confuso. Con cariño, tía Jane». Selló el sobre, lo colocó cuidadosamente sobre la mesa y se volvió hacia la ventana. Afuera, Brockade Lane brillaba bajo una media luna, y en algún lugar de la oscuridad, los secretos de Redwich Cottage yacían como polvo bajo la tapa de una caja de música, esperando a ser perturbados. Para el sábado por la mañana, la maquinaria de la investigación había empezado a girar, lentamente con la rigidez cortés de la Inglaterra rural, pero giró. El inspector Craddock había establecido una base de operaciones temporal en la sacristía de la iglesia de San Beda, que, como comentó con ironía, ofrecía discreción y abundante esponja victoria. Los aldeanos, quizás secretamente emocionados por tener una investigación de asesinato entre ellos, vivían sus días con mayor decoro y en voz baja. Las cejas se alzaban con mayor sospecha. El simple hecho de cruzarse con alguien en el camino ahora soportaba el peso de las narraciones especulativas. Tras las ventanas con cortinas, las teorías se gestaban como té demasiado empapado. Craddock había dividido el círculo inmediato de interés en 3 categorías: aquellos con contacto reciente con el difunto, aquellos con una conexión financiera o personal con él, y aquellos que, por proximidad o enemistad pasada, podrían haberle deseado mal. El personal de Redwich Cottage era mínimo, solo la señorita Green, pero el número de aldeanos que interactuaron con el señor Blount durante la última semana había resultado inesperadamente alto. De hecho, fue la señorita Marple la primera en sugerir que Craddock volviera a hablar con la señora Isobel Craig. «Qué mujer tan nítida», comentó con dulzura mientras acomodaba el azucarero con estampado de rosas en su salón. «Pura angulosidad, nada de calidez, como una clave de sol escrita a toda prisa. Uno se pregunta si hacía duetos por gusto o por competición». Craddock rió entre dientes, aunque su mirada permaneció fija. «¿Crees que tiene algo que ocultar?» «Creo, querido inspector, que la gente rara vez se esfuerza tanto por parecer desinteresada, a menos que tenga algo que ocultar». La señora Craig vivía en una acogedora cabaña de piedra a 2 casas de Redwich. Su jardín estaba impecablemente cuidado y sus rosales podados con precisión militar. Recibió a Craddock de una manera que sugería que lo había estado esperando toda la mañana. «Ya le conté todo al alguacil», dijo mientras lo conducía a un salón tapizado de encaje. «No oí nada ni vi nada.
Estaba en mi jardín podando delfinios. ¿Al anochecer? Craddock levantó una ceja. Ella frunció los labios. Hay que aprovechar la luz del día cuando llega septiembre. Craddock abrió su libreta. Dígame, señora, ¿cuánto conocía al señor Blount? La señora Craig se ajustó el broche. Crecimos juntos, si a eso te refieres. Judith y yo éramos muy unidas. Siempre me consideraba demasiado provinciana. Oswald no soportaba la vida campestre. Siempre buscaba algo dramático. ¿Pero discutieron hace poco? La criada mencionó que gritaron. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Esa mujer siempre ha tenido una imaginación desbordante. Oswald era un tipo difícil. Se opuso a un enrejado que había instalado cerca del lindero. Decía que proyectaba sombras sobre sus rododendros. Fue todo una tontería. Craddock la observó, sea con atención. ¿Y el día antes de su muerte lo evitó en la fiesta en el jardín de la rectoría? No hice tal cosa, dijo ella demasiado rápido. Estaba indispuesta. Un poco de sol. Tuve que irme temprano. Ya veo. Y la muerte de 1912, su hermana. Conocía usted las circunstancias. Su rostro cambió. Claro, fue una tragedia. Era una criatura delicada, siempre persiguiendo el mar. Le advertí que no nadara sola, pero no se puede proteger a quienes se niegan a hacerlo. Mientras Craddock tomaba algunas notas más, la señora Craig se puso de pie. Si ya terminó, inspector, me gustaría continuar con mi día. Este asunto me ha arruinado la mañana. Salió de su casa con el ceño ligeramente fruncido y se apuntó mentalmente que solicitaría el expediente de la disputa de límites al consejo parroquial. Algo en las respuestas de la señora Craig le sonaba falso, no en el contenido, sino en el ritmo. La gente mentía a menudo, pero solo unos pocos mentían para mantener una narrativa bien compuesta. Mientras tanto, la señorita Marple había quedado en tener una conversación tranquila con el coronel Wheelers. Vivía al otro lado del pueblo, en una casa rodeada de hiedra llamada The Ramparts, que había pertenecido a un brigadier y aún olía ligeramente a puros húmedos. Wheelers la recibió con una reverencia rígida, claramente dividido entre la cortesía y la inquietud de la visita sorpresa del detective aficionado más famoso de St. Mary Mead. Señorita Marple, dijo, ofreciéndole una taza de té tibio, en una taza de Staffordshire desportillada. Supongo que ha venido a preguntar por el pobre Blount. Solo para satisfacer mi curiosidad, coronel. Qué cosa tan terrible. Aunque creo que estuvo muy cerca. Se removió en su sillón. Conjuntos de la vieja escuela, sobre todo. Teníamos una sociedad en Oxford de música antigua. Todos bastante rebuscados, supongo, pero Oswald siempre lo tomó muy en serio. Tenía un talento, aunque peculiar. ¿Lo viste a menudo después de su regreso? No mucho. 1 o 2 veces. Me mandó traer unas partituras viejas que tenía guardadas. Vino a comprar brandy el jueves pasado. Parecía pensativo, ¿no nervioso? Wheelers esbozó una sonrisa forzada. Quizás ambas cosas. Habló de escribir algo, no música. Quizás unas memorias. Algo que había estado guardando demasiado tiempo. Me dio la impresión de que creía que se le estaba acabando el tiempo. ¿Y mencionó a alguien por su nombre? ¿Alguien a quien temiera o con quien esperara reconciliarse? Wheelers dudó y luego negó con la cabeza. No. Aunque me preguntó si creía en la redención moral, la señorita Marple asintió pensativa. A veces, cuando la gente siente remordimientos, intenta reconciliarse. Pero las confesiones, escritas o habladas, son peligrosas. A menudo invitan a quienes prefieren no ver la verdad expuesta. Wheelers se aclaró la garganta. Señorita Marple, ¿cree que alguien lo mató? Creo, dijo con dulzura, que el señor Blount vivía entre gente que tenía mucho que perder por lo que pudiera revelar. Y ese no suele ser un lugar seguro para un hombre con buena memoria
y una pluma estilográfica nueva. Esa noche llegaron noticias de la sobrina de la señorita Marple desde Londres. La carta era precisa, como todas las cartas de Florence. Querida tía Jane, la sociedad musical en cuestión existía realmente. La Sociedad de la Tonalidad, histórica, y estuvo activa hasta 1939. Entre sus miembros se encontraban Oswald Blount, Gerald Willers y una tal señorita Judith Blount. Curiosamente, en un programa de conciertos archivado, se mencionaba a una cuarta socia, la señorita Isobel Langley, quien, tras investigar un poco, parece ser nada menos que su señora Isobel Craig, de soltera Langley. Una curiosa coincidencia. Amar Florencia. La señorita Marple dobló la carta con delicado cuidado y la colocó junto a su cesta de tejer. El pasado, al parecer, no estaba tan lejos después de todo, y 4 miembros de una oscura sociedad musical, 2 muertos, uno hermético y uno excesivamente preciso, crearon un acorde bastante disonante. Esa noche, el pueblo contuvo la respiración, porque en el silencio entre las tazas de té y los susurros había empezado a crecer una sensación, que alguien entre ellos había matado no solo por silencio, sino para mantener una canción en el olvido. El domingo trajo consigo un frío húmedo y nubes grises que parecían apiñarse sobre los tejados de St. Bede's-on-the-Wold, como si el propio pueblo estuviera agobiado por su inquietud colectiva. Las campanas de la iglesia sonaron como de costumbre, sus repiques resonando por las estrechas callejuelas con un tono melancólico. Pero la asistencia al servicio matutino fue menor de lo habitual, y los asistentes fueron más silenciosos, sus saludos murmurados con un tinte de sospecha y curiosidad. La señorita Marple, ataviada con un elegante abrigo azul marino y un sombrero adornado con un modesto ramo de violetas artificiales, ocupó su lugar habitual cerca del fondo de la nave. Escuchó atentamente el sermón del reverendo Crocombe sobre el perdón, aunque su mente, como solía ocurrir, tejía delicadamente conexiones de una naturaleza completamente distinta. En el banco de adelante, la señora Isobel Craig permanecía erguida, con la mirada fija en el altar con una intensidad casi desafiante. A su lado, el coronel Willers mantenía una postura rígida y distante, apretando los labios ocasionalmente como si reaccionara a alguna incomodidad íntima. Y detrás de la pila bautismal, casi oculta por un pilar tallado, estaba sentada Celia Green, el ama de llaves, con los guantes retorciéndose nerviosamente en su regazo. Después del servicio, la esposa del vicario sugirió tomar un té en la sala de la rectoría, pero la mayoría de los asistentes pusieron excusas vagas y se fueron de 2 en 2 o de 3 en 3, murmurando en voz baja mientras pasaban por los senderos de grava. En un pueblo donde la mayor emoción a menudo provenía del sorteo de un pastel de frutas por parte del Instituto de la Mujer, la muerte de Oswald Blount había convertido a cada aldeano en un detective en potencia o en un sospechoso. El inspector, Craddock, que había alquilado una breve habitación en la posada Kingsplough, llegó a Redwich Cottage a media tarde. Había solicitado ver el contenido del escritorio del señor Blount, y Celia Green, aunque dubitativa, le mostró el cajón donde Oswald guardaba sus documentos personales. «No hay nada interesante», dijo ella, rondando en la puerta. «No». Le gustaba el desorden. Quemó la mayoría de sus cartas. Decía que era más fácil no dejar huellas de tinta. Craddock arqueó una ceja. «Sin embargo, me han dicho que estaba escribiendo unas memorias». La señorita Green asintió lentamente. «Sí, lo era, pero nunca lo vi escribirlo. Simplemente decía, está todo aquí», y se tocaba la sien. Creo que pretendía dictarlo con el tiempo. El cajón, en efecto, contenía poco material destacable. 2 catálogos de música,
una bolsita de lavanda seca y una colección de postales de Lisboa. Ni borradores, ni notas, ni manuscritos. Pero escondido entre los catálogos había algo peculiar, un programa de concierto doblado, amarillento por el tiempo. Cradock lo abrió con cuidado. Proviene de un recital de junio de 1937, celebrado en 1970, la Royal Academy de Londres. Los intérpretes mencionados son Oswald Blount, clavicémbalo; Judith Blount, soprano; Isobel Langley, mezzosoprano; y G. H. Willers, violonchelo. Cradock le dio la vuelta. En el reverso, con elegante pluma estilográfica, estaba escrito: «Deja que la música expíe lo que no se puede decir». No había ninguna firma. Guardó el programa en el bolsillo, dio las gracias a la señorita Green y se dirigió a la posada, donde encontró a la señorita Marple sentada en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea, bebiendo una taza de té débil. «Estaba pensando», dijo mientras él se acercaba, «en lo curioso que es que el señor Blount conservara tan pocos registros escritos, pero tocara música que requería una memoria minuciosa». Cradock se sentó frente a ella y colocó suavemente el programa del concierto sobre la mesa entre ellos. «Creo», dijo, «que este es el último vestigio que queda de su pasado». La señorita Marple lo examinó con atención. «Qué jóvenes debían ser entonces», murmuró. «Y qué trágico que solo queden dos». Cradock se recostó. «¿Qué opinas? ¿Una culpa privada? ¿Un secreto compartido?» Golpeó suavemente con el dedo la inscripción. «Como mínimo, una carga. La música es una curiosa confesión, inspector. Oculta y revela todo a la vez». Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era el joven agente Reeves, sin aliento y ruborizado. «Señor, disculpe, pero me preguntó sobre las finanzas de Willers». Revisé los libros de contabilidad del banco como me pidió. Nada alarmante. Pero aquí está lo interesante. Hace 2 semanas se depositó en su cuenta un cheque cuantioso, 500 libras. Procedía de un banco de Lisboa. Estaba a nombre de un tal Armando Ferrao. Cradock parpadeó. «¿Y qué sabemos del señor Ferrao?» Reeves negó con la cabeza. «Nada. El nombre no aparece en los registros del pueblo». Los ojos de la señorita Marple brillaron con interés. «Ese es un nombre portugués. La anterior residencia de Oswald estaba en Lisboa, ¿verdad?» «Fue», sonrió con dulzura. «Quizás la pensión del señor Willers haya sido complementada, aunque aún está por verse si fue como pago por servicios prestados o por silencio mantenido». Cradock despidió a Reeves y se quedó pensativo un rato. Supongamos por un momento que Willers supiera algo de aquella sociedad musical de los años 30. Si Oswald hubiera empezado a escribirlo, quizás incluso insinuándolo en una conversación, podría poner nervioso a alguien. Y si esa persona tenía algo que perder, añadió la señorita Marple en voz baja, entonces un accidente podría parecer de repente el riesgo menor. Cradock se levantó. «Creo que es hora de tener una conversación más directa con el coronel Willers». Pero no fue Willers quien apareció a continuación en la sacristía, convertida en estación de policía temporal. Fue Celia Green. Llegó pálida y temblorosa, con un pañuelo doblado en una mano enguantada. «Inspector», dijo con voz temblorosa, «he recordado algo. Antes no le daba importancia, pero ahora». Cradock le hizo un gesto para que se sentara. «Tómese su tiempo, señorita Green. Se trata del té», dijo en voz baja. «El día que murió, siempre me pedía que le sirviera el té a las 5, en punto. Pero ese día dijo que ya lo había preparado. Cuando le pregunté por qué, dijo que alguien había pasado por allí. Solo 1 minuto. No dijo quién, y nunca vi a nadie irse». Cradock se inclinó hacia adelante. «¿Qué hora era?»
Poco antes de mi llegada. Creo que eran las 5 menos cuarto. ¿Podrías saber si el visitante había entrado por la puerta principal? Ella negó con la cabeza. No lo sé, pero la puerta trasera no tenía cerrojo, y él nunca la dejaba abierta. La señorita Marple, que había entrado silenciosamente y tomado asiento cerca del escritorio, se aclaró la garganta. «Si me lo permite», dijo con suavidad, «hay un sendero estrecho detrás de Redwich Cottage que atraviesa los setos hacia el jardín de la señora Craig. Lo recorría a menudo cuando Judith vivía. Se podía entrar y salir con total discreción si se quería. Las manos de Celia Green retorcieron el pañuelo con fuerza. Y había un aroma», añadió de repente. «En la bandeja de té, algo floral. No se parecía a nada que usara el señor Blount. Pensé que era solo del jardín, pero...» Persistió. Craddock intercambió una mirada con la señorita Marple. Habló con suavidad pero con firmeza. «Señorita Green, le pediremos que esté disponible para más preguntas». Ella asintió. Se levantó temblorosamente y se fue. Una vez cerrada la puerta, la señorita Marple dijo: «El perfume. Ese detalle, ya ve, a menudo se pasa por alto. Pero quien se perfuma antes de una confrontación lo hace por costumbre. O como una especie de máscara». Craddock golpeó el escritorio con el bolígrafo. «¿Crees que la señora Craig lo visitó esa tarde?» «Creo que hizo algo más interesante», dijo la señorita Marple. «Creo que le trajo una taza de té. El lunes posterior a la muerte de Oswald Blount, amaneció con una claridad peculiar, de esas que hacen creer que ha vuelto el verano, solo para ser ahuyentadas por una borrasca vespertina. En St. Bede's-on-the-Wold, sin embargo, el pueblo permanecía más nublado de lo que el tiempo dejaba entrever. Charlas sobre bandejas de té, perfumes florales y visitantes silenciosos habían empezado a circular en cautelosos susurros, pequeños chismes que se colaban por las puertas de los jardines y ondeaban como ropa tendida. El inspector Craddock, resuelto y elegante con su abrigo de lana, pasó la mayor parte de la mañana revisando declaraciones y documentos en la sacristía. Había citado al coronel Wheelers para una segunda conversación, pero recibió a cambio una nota, escrita con trazos firmes y pausados, solicitando un día de retraso debido a un dolor de cabeza de antiguo origen militar. Craddock, aunque poco impresionado, cedió. Con el tiempo había aprendido que forzar las conversaciones rara vez daba lugar a conversaciones sinceras. En lugar de eso, centró su atención en Redwich Cottage. A petición suya, Celia Green accedió a permitirle, acompañado por la señorita Marple, un último paseo por el salón y el estudio contiguo. La habitación permaneció igual que el día de la muerte, aunque el aire se sentía más denso ahora, como si los secretos que contenía se hubieran multiplicado en el ínterin. Señorita Marple, siempre discreta en sus observaciones, pasó los dedos suavemente por los bordes del clavicordio. «Un instrumento bastante imponente para una habitación tan pequeña», dijo. «¿Tocaba a menudo por las noches?» La señorita Green, que estaba junto a la chimenea retorciéndose los guantes, asintió levemente. «Sí, casi todas las noches, siempre después de cenar. Le gustaba la acústica. Decía que la escayola hacía que la música se asentara». Craddock se arrodilló junto a la mesa de té. La taza seguía igual. Una fina pieza de porcelana con un borde dorado descolorido, parte de un juego incompleto que, según la señorita Green, había pertenecido a Judith Blount. La tetera estaba cerca, aún con restos de lo que para entonces se había convertido en un lodo desagradablemente turbio. El aroma a perfume floral, antes tan tenue, había desaparecido casi por completo, aunque la señorita Marple ladeó la cabeza y olió con delicadeza. «Lavanda», dijo en voz baja.
No el jabón, claro. Algo más fuerte. Francés, diría yo. Craddock se puso de pie. No bastaría con envenenarlo con olor, murmuró. No, coincidió la señorita Marple, recorriendo con la mirada el aparador. Pero si alguien se inclinara a ocultar su presencia, podría olvidar que el olor viaja incluso cuando las pisadas no. Se acercó a un estante estrecho lleno de manuscritos musicales y cogió uno con cuidado. Un fajo de pentagramas copiados a mano, marcados con anotaciones de la meticulosa mano de Blount. Había varios más iguales, todos manuscritos, cada uno con el sello del tiempo y el uso frecuente. «¿Qué es esto?», preguntó, extrayendo con cuidado un trozo de papel doblado y presionado entre dos páginas de una sonata de Purcell. Craddock se acercó y la observó mientras lo desplegaba. Era un trozo de pergamino roto, amarillento y quebradizo por los bordes. Tenía escrita una lista de 4 nombres: Oswald Blount, Judith Blount, Isobel Langleiche. H. Willers, junto a cada nombre, había una fecha, 18 de junio de 1937, y luego una palabra, actuación. Pero junto al nombre de Judith, la palabra había sido tachada y reemplazada apresuradamente por una nota garabateada. Arreglo inválido. Abandonado. Debajo de eso, con una tinta diferente y una mano diferente, había otra línea, pequeña, casi frenética. Judith lo sabía. No podía seguir. Lo temí entonces. La señorita Marple y Craddock se miraron el uno al otro. «Esto», dijo el inspector, «cambia la naturaleza de la muerte de Judith». «Se suponía que cantaría en ese concierto», murmuró la señorita Marple. Pero no lo hizo, y poco después se ahogó en circunstancias curiosas. La señorita Green, aún junto a la chimenea, habló con vacilación. «Había algo más. No iba a decirlo, me pareció una tontería, pero la semana pasada, al señor Blount se le cayó una carta. La recogí para devolvérsela y vi el encabezamiento. Estaba mecanografiada, una editorial de Londres. Se enfadó al verme con ella. Me la arrebató». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Craddock rápidamente. «No recuerdo exactamente. ¿Algo con un S. Swanston?» «¿Swanton? Creo que era en Bloomsbury». Craddock tomó nota. «Le daremos seguimiento». Mientras tanto, la señorita Marple dirigió su atención a la ventana que daba al sendero del jardín. «Lo temía», repitió, casi para sí misma. «Temía que Judith supiera algo, quizás algo que los involucrara a los 4. Pasó un dedo por el alféizar. El polvo se había asentado intacto en todos los rincones, excepto en uno, una estrecha ranura bajo el pestillo, donde aún se veía la tenue huella de un pulgar en la tierra. «Alguien abrió esto», dijo con suavidad. «Fa hace poco, y no desde dentro». Examinaron el exterior de la ventana poco después. Era baja y estaba respaldada por un enrejado cubierto de hiedra que daba al jardín que compartía la casa de la señora Craig, en dirección opuesta a la calle. «Craddock», dijo la señorita Marple en voz baja, «creo que alguien entró en esta habitación antes de que llegara la señorita Green. Alguien que quería entregar algo, o quizás llevarse algo». La miró pensativo. «¿La bandeja del té?» «Quizás, pero me pregunto más sobre el manuscrito, o mejor dicho, sobre la ausencia de uno». Se separaron por el día con un entendimiento incómodo formándose entre ellos. La muerte del señor Blount tenía menos que ver con sus excentricidades, y mucho más que ver con una actuación largamente olvidada de 1937, cuya cancelación había resonado durante décadas. La señorita Marple, una vez en casa, se acomodó en su sillón y comenzó a revisar su correspondencia. Había enviado varias consultas discretas a la Real Academia sobre discos de conciertos,
a un antiguo amigo bibliotecario de Oxford sobre la Sociedad de Tonalidad Histórica y, lo más importante, a un contacto en la editorial Swanton and Greeley, de Bloomsbury. Mientras escribía se detuvo a pensar en otra cosa. La muerte de Judith se había declarado accidental, una resaca, sin que se recuperara ningún cuerpo. Pero Judith se había retirado del concierto antes. ¿Por qué? ¿Habría sido culpa o conocimiento? Había descubierto algo oscuro, algo en lo que ya no quería participar. ¿Y quién tenía más que perder con la publicación de un manuscrito, unas memorias escritas no con nostalgia poética, sino con frío recuerdo? Esa tarde, justo después del crepúsculo, se oyó un discreto golpe en la puerta de la señorita Marple. Era Harriet, de la panadería, apenas salida de la adolescencia, con los ojos muy abiertos por la aprensión. «No quiero causar problemas», dijo apresuradamente, «pero vi algo. El jueves, justo antes de la fiesta, la señorita Marple le hizo un gesto para que entrara, le ofreció té y esperó pacientemente». «Estaba caminando por Brocade Lane», susurró Harriet, «y vi a la señora Craig. Salía de Redwich Cottage, pero no bajó por el sendero principal. Salió por la puerta lateral, la que da al jardín, y parecía enfadada. Tenía algo en la mano, un sobre pequeño». La señorita Marple asintió lentamente. «Hiciste bien en decírmelo, querida», dijo, dándole una palmadita en la mano a Harriet. Una vez que la niña se fue, la señorita Marple miró hacia la ventana, donde el último rayo de sol se había desvanecido detrás de los árboles. Ahora estaba claro. Alguien había entrado por el jardín, probablemente por la puerta lateral. Habían traído té o habían alterado el que ya estaba hecho. No habían dejado huellas ni rastro, salvo una cosa, un aroma. Lavanda. No de jabón ni de bolsita, sino de perfume. Y aunque muchos podrían usarlo, solo se sabía que una mujer en St. Bede's prefería la fuerte variedad francesa. El día siguiente trajo consigo la inconfundible sensación de una tormenta inminente, no formada por nubes ni presión, sino por la creciente tensión y las verdades no dichas que presionaban contra la pintoresca fachada de la vida del pueblo. En St. Bede's-on-the-Wold, el aire se había vuelto quebradizo por la expectación. Aunque la lluvia se detuvo, incluso el canto de los pájaros parecía tímido, como si la naturaleza misma estuviera esperando una confrontación largamente esperada. El inspector Craddock, informado por la señorita Marple de la observación de Harriet durante el desayuno en la posada Kingsplough, no perdió tiempo en indagar en el asunto. Con su habitual agilidad y una creciente sospecha, visitó de nuevo a la señora Isobel Craig. Lo recibió en la terraza del jardín trasero de su casa, vestida con un traje de falda gris impecablemente planchado y una ramita de romero prendida, en la solapa, símbolo, como diría más tarde la señorita Marple, del recuerdo. El té estaba servido en una mesita de hierro forjado, pero Craddock declinó el refrigerio. «Señora Craig», empezó, «estoy investigando un detalle que ha salido a la luz. Tengo entendido, por una fuente fiable, que la vieron salir de Redwich Cottage por el jardín lateral el jueves anterior a la muerte del señor Blount. ¿Puede explicar su presencia?» Por un instante algo se reflejó en su rostro. Incomodidad, o quizás irritación al ser confrontada tan directamente. Pero su compostura permaneció intacta. «Sí que lo visité», admitió, dejando la taza de té con precisión. «No era ningún secreto. Tenía unas cartas viejas de Judith que pensé que querría que le devolviera. Había estado hablando de ella con mucha emoción en la fiesta en el jardín, y yo, bueno, pensé que le consolarían tenerlas. La pluma de Craddock ya estaba en su cuaderno. ¿Puedo preguntar por qué salió por la puerta lateral? Pensé que sería más discreto. Habíamos hablado, inspector, esperaba que no me vieran.
¿Se pelearon? Apretó la boca. Nos dimos cuenta. Sobre Judith. Sobre el pasado. Ya sabes lo fácil que se distorsionan los recuerdos con el tiempo. Oswald creía que la habían tratado mal. No quiso decir quién, e insinuó que yo sabía más de lo que dejé ver. Fue insultante, francamente. Craddock asintió lentamente. ¿Te encargaste del servicio de té mientras estuviste allí? No, respondió rápidamente. Se lo sirvió él mismo. Apenas toqué mi taza. ¿Recuerdas qué perfume llevabas ese día? Un destello de vacilación. Mi habitual, lavanda, ¿qué importa? Puede que importe más de lo que crees. Dicho esto, Craddock se puso de pie. Agradezco su franqueza, señora Craig. Puede que tenga más preguntas. De vuelta en el camino, se detuvo junto al seto que separaba el jardín de la señora Craig de Redwich Cottage. Pensó que era posible cruzar la corta distancia rápidamente y sin llamar la atención. Y si alguien deseaba mantener el secreto, seguramente elegiría ese camino. Mientras tanto, la señorita Marple se dedicaba a su propia investigación. Una investigación delicada y precisa, realizada mediante la conversación, más que mediante la confrontación. Había quedado para tomar el té con la señora Pettifer, de la Sociedad Musical Femenina, una mujer formidable con una gran afición por el satén y un don para desenterrar chismes bajo la apariencia de una preocupación caritativa. Le tenía muchísimo cariño a Judith Blount, dijo la señora Pettifer después del tercer bollo. Qué voz tan delicada de soprano pura, ¿sabe? Y qué contenida. Nunca chillaba. Nunca creerías que ella e Isobel cantaban en el mismo registro. Cantaron juntos, ¿no? Preguntó la señorita Marple mientras revolvía su té. Ah, sí, sobre todo duetos. Arias sacras, madrigales, la música de sociedad habitual. Pero le diré algo curioso, señorita Marple. Justo antes de que Judith se fuera a Devon, debió ser en el verano del 37, canceló todos sus compromisos. Desapareció de los ensayos. Oswald dijo que estaba en crisis. Nunca la volvimos a ver. Lo siguiente que supimos fue que se había ido. Se ahogó. La expresión de la señorita Marple era pensativa. ¿Hubo alguna sugerencia de que tuviera enemigos? ¿O mejor dicho, rivales? La señora Pettifer dudó. Si me preguntas si Isobel y Judith se llevaban bien, la respuesta es complicada. Eran amigas de la infancia, sí, pero la música puede ser una amante cruel. Isobel siempre fue un poco ambiciosa. Judith tenía un don innato, y algunos dicen que Oswald prefería la voz de su hermana. Eso causó resentimiento. Se rumoreaba una pelea antes del concierto de junio. ¿Volvieron a actuar juntos después de eso? Ni una sola vez. Esa tarde, la señorita Marple regresó a casa y encontró un telegrama esperándola. Era de Florence, su sobrina del Conservatorio de Música, confirmación de archivo. Los registros de la Real Academia indican la cancelación del concierto debido a una disputa personal entre los intérpretes. Sin más detalles. Carta en tránsito. Era, pensó, la señorita Marple tal como lo sospechaba. Algo había sucedido antes de ese concierto, algo tan grave como para romper amistades de toda la vida y obligar a Judith a huir a Devon. Algo que había permanecido enterrado hasta que Oswald intentó exhumarlo. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre Saint Bede como un sudario de terciopelo, alguien llamó a la puerta del coronel Willers. Craddock fue recibido con educada rigidez. Willers, todavía visiblemente tenso, lo condujo al estudio. «No perderé tiempo», dijo Craddock. «Coronel, sé de la sociedad, de tonalidad histórica. Sé que los cuatro eran muy unidos, hasta la muerte de Judith. Sé que Oswald estaba escribiendo algo. Y sé que recibió un cheque considerable de Lisbon hace 2 semanas. ¿Podría explicarme?» El rostro del viejo soldado perdió el color.
Silencio jurado, murmuró. Hicimos un pacto. ¿Un pacto? Willers se sentó pesadamente. Entonces Oswald descubrió algo. Creía que Judith había sido lastimada por alguien del grupo. Nunca dijo quién, pero después de que cancelaran el concierto, Judith me contó. Dijo que tenía miedo. Dijo que Isobel la había amenazado. No lo creí entonces. Pensé que era drama, nerviosismo artístico. Pero a la semana siguiente, ella se había ido. ¿Y el cheque? Willers apartó la mirada. Oswald lo envió, a través de un amigo en Lisboa. Dijo que era para saldar una deuda de honor. Quería que guardara silencio, una última vez. Creo que sabía que no viviría mucho, pero se equivocó. El silencio nunca nos protegería. Craddock observó al hombre un buen rato. ¿Amenazó con nombrar a Isobel? No lo sé, dijo Willers con voz ronca, pero creo que era su intención. Cuando Craddock regresó a su puesto temporal en la sacristía, encontró a la señorita Marple esperándolo con una expresión de tranquila resolución. Creo, dijo, que ahora tenemos un retrato en sombras. Solo debemos esperar una nueva luz. Craddock asintió. Entonces lancemos la idea. Una última pregunta. Si alguien temiera ser descubierto después de décadas, ¿qué haría si el pasado llamara a la puerta? La señorita Marple sonrió. Levemente. Ofréceme té, con azúcar. El martes amaneció bajo un cielo plateado que no prometía calor. Aunque el sol estaba bajo y pálido, la frescura de principios de octubre por fin se había colado. St. Bede's on the Wold, aún en silencio tras las corrientes de aire de los últimos días, había adquirido la cualidad de un teatro momentos antes del telón, donde cada movimiento parecía deliberado, cada silencio cargado de presagio. En la puerta de Redwich Cottage, la hiedra temblaba suavemente con el viento. Dentro, Celia Green recorría silenciosamente los pasillos, limpiando con cuidado el salón de música, deteniéndose a menudo como si esperara oír pasos tras ella que nunca llegaron. Se había encargado de mantener la casa respetable hasta que se tomara una decisión sobre la herencia del señor Blount, aunque la señorita Marple sospechaba que había más sentimiento que deber en su esfuerzo. En otra parte del pueblo, el inspector Craddock había regresado de una llamada telefónica a Londres con renovada determinación. La carta de la editorial Bloomsbury había llegado por mensajería esa misma mañana, y ahora leía su contenido en la sacristía, con la señorita Marple sentada frente a él, tejiendo suavemente. Al inspector Dermot Craddock, Re. Envío de manuscritos. Oswald Blount sí. El señor Blount se puso en contacto recientemente con nuestra oficina. Presentó una propuesta para unas memorias tituladas provisionalmente El silencio de Judith. Afirmaba ser una exploración de la memoria y el arrepentimiento dentro de un círculo musical, alrededor de la década de 1930. El lenguaje era sutil, pero sugerente. Recibimos solo un esbozo y un primer capítulo. El resto se prometió escrito, a mano. Hemos conservado copias de los materiales enviados. Por favor, indíquenos si los necesita para su investigación. Tuyo sinceramente, Richard Denning Swanton and Greeley, editores Craddock, tocó la página. El silencio de Judith. Eso es una confesión con cualquier otro nombre. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la fila. O una acusación. Craddock se recostó. Necesitamos ese capítulo. Pero el destino, como suele ocurrir en estos asuntos, se le adelantó. Poco después del mediodía la noticia estalló como un trueno. La señora Isobel Craig se había desplomado en su jardín. Harriet, que llevaba bollos frescos a la vicaría, la vio desplomada contra el rosal,
con los guantes de jardinería aún puestos y una rodilla llena de barro, como si se hubiera caído hacia adelante antes de resbalar de lado. Para cuando llegó el doctor Redcliffe estaba consciente, pero pálida y respiraba entrecortadamente. Insistió en que era solo la emoción y las malas hierbas, pero aún así la llevaron a la cama. Craddock y la señorita Marple fueron informados. En menos de una hora, tenía un frasquito en el bolsillo del abrigo, explicó el médico con gravedad durante la visita. Una antigua tintura francesa de hierbas, principalmente aceite de lavanda y raíz de valeriana machacada. Potente sedante en grandes dosis, pero no mortal. No es mortal por sí sola. ¿Se lo llevó?, preguntó Craddock. No lo dirá. Pero está nerviosa, eso está claro. Se le nota en la mirada. Algo la ha afectado mucho. De vuelta en la sacristía, la señorita Marple apoyó suavemente la mano sobre el escritorio y dijo: «Es posible que temiera ser arrestada, o peor aún, que se la descubrieran». Craddock frunció el ceño. «¿Crees que intentó quitarse la vida?» «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Creo que temía que alguien más intentara hacerlo por ella». Antes de que pudiera responder, el agente Reeves llamó 2 veces y entró. «Señor, acaba de llegar correo de Lisboa. Verificación de antecedentes de Armando Ferrao según su solicitud». Craddock abrió el mensaje y leyó en voz alta: «Armando Ferrao, exalumno del señor Blount. Asistió con la correspondencia y los trámites en el extranjero. Recientemente trabajó en el Conservatorio de Lisboa. Confirmó que transfirió dinero a petición de Blount a un tal Gerald H. Willers, motivo no especificado, sin antecedentes penales. Muy respetado». La señorita Marple juntó las manos. «Así que Oswald usó un intermediario de confianza. Eso encaja». Craddock se frotó las sienes. «Le envía dinero a Willers para que calle. De todas formas, se prepara para publicar la historia. Teme que el tiempo apremie. Y por fin empieza a mencionar nombres: Judith, Willers, Isobel. Pero antes de que la verdad salga a la luz, está muerto. Y ahora Isobel se derrumba en circunstancias sospechosas». Se levantó de su asiento. «Nos falta algo. Algo sobre la muerte de Judith. Sobre lo que ella sabía». La señorita Marple, levantándose también, dijo: «Creo que es hora de que le preguntemos a la propia Judith». Craddock la miró sobresaltado. «Lleva años muerta». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero sus pertenencias...» Esa tarde visitaron la antigua habitación de Judith Blount en Redwich Cottage. La señorita Green, reticente al principio, finalmente accedió a enseñarles la habitación. «Apenas ha cambiado desde que ella falleció», dijo. «El señor Blount la conservaba tal como ella la dejó». La habitación estaba silenciosa y en penumbra, como sellada en el tiempo. Un tocador se alzaba junto a una cama estrecha, con su tapete aún impecable. Libros cubrían una pared: teoría musical, poesía y algunos textos devocionales. Había un armario, pero solo contenía un vestido desteñido y un sobre perfumado, secado hacía tiempo. Lo que llamó la atención de la señorita Marple fue un pequeño escritorio debajo de la ventana. Abrió el cajón superior. Vacío. El segundo, lleno de papeles doblados, partituras, cartas, notas. Craddock empezó a ordenarlos con las manos enguantadas, leyendo rápidamente. Casi todo correspondencia entre Judith y una amiga de Cambridge, inofensiva. «Ah, aquí hay algo». Era una sola página arrancada de un diario, fechada el 16 de junio de 1937. «No puedo cantar. Ahora no. No con ella. Sé lo que hizo. Vi el libro de cuentas. Vi los pagos. Oí a Oswald suplicándole. Ella le dijo que no era nada, pero la voz de Judith no estaba en venta. Cantaba porque era pura.
porque era la verdad, y ahora tiene miedo. Yo también. Craddock frunció el ceño. Esto no lo escribió Judith. No, coincidió la señorita Marple. Es de otra Judith. Una Judith en la sombra, la que sabía demasiado y temió demasiado tarde. No encontraron nada más esa tarde, pero la carta y la elección de palabras acentuó el misterio. Vi el libro de cuenta. ¿Qué libro de cuentas? ¿Qué pagos? Craddock regresó a la sacristía para llamar a la oficina financiera de la academia, mientras la señorita Marple deambulaba por las calles de St. Bede en silenciosa contemplación. Pasó por la panadería, la oficina de correos, la vicaría. Cada casa, un posible refugio de conocimiento secreto. Cada transeúnte, un posible nudo en la maraña de la verdad. Mientras se acercaba al borde de Brocade Lane, se encontró con una visión curiosa. Celia Green, arrodillada en el jardín detrás de Redwich Cottage, no cuidando flores, sino cavando. La señorita Marple se acercó lentamente. «Buenas tardes, señorita Green». El ama de llaves se sobresaltó y se levantó demasiado rápido, sacándose la tierra de la falda. «Oh, señorita Marple, estaba... Bueno, la tierra estaba blanda por la lluvia. Pensé en plantar algo en el antiguo huerto de Judith». La señorita Marple miró la tierra removida. «Demasiado profunda para bulbos, ¿verdad?». Celia se sonrojó. «Solo buscaba una caja. El señor Blount me dijo una vez que enterró allí un pequeño recuerdo de Judith». «Una tontería, estoy segura». «No me parece una tontería», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Hay quienes entierran las verdades como otros las encierran, y a veces lo que entierran no permanece en silencio». Celia parecía estar a punto de llorar. «Solo quería protegerla», susurró. «Incluso después de muerta. Dijo que Judith lo sabía todo, que la atormentaba, que intentó advertir a alguien, pero la silenciaron». «¿Crees que se refería a la señora Craig?» El silencio de Celia fue respuesta suficiente. Esa noche, cuando finalmente llegó la lluvia y golpeó suavemente las ventanas de la cabaña, la señorita Marple escribió en su cuaderno: «Blount intentó publicar la verdad. Judith intentó decirlo. Isobel intentó enterrarlo. Uno de ellos lo logró. Hasta ahora». A la mañana siguiente la lluvia había amainado, dejando tras de sí un cielo quebradizo de un azul descolorido. La luz del sol otoñal se filtraba suavemente entre las copas de los árboles, mientras St. Bede's on the Wold comenzaba otro día bajo la larga sombra de la prematura muerte del señor Oswald Blount. Pero para los pocos que comprendían las implicaciones más profundas, el manuscrito desaparecido, el perfume de lavanda, el pasado resucitado, aún no había vuelta atrás al ritmo normal del pueblo. La señorita Marple, sentada en su salón bajo un retrato de su difunto tío, releía la entrada rota del diario hallada en el escritorio de Judith. Aunque no estaba firmada, la voz era inconfundible. El fraseo, la angustia moral, tenía toda la dolorosa fragilidad de Judith Blount. Y en los márgenes de su memoria, la señorita Marple recordaba un concierto, hacía mucho tiempo, donde Judith, temblando con un vestido blanco de gasa, cantaba Purcell con una claridad tan estremecedora que uno sentía vislumbrar algo celestial. Cantaba porque era puro, porque era la verdad, decía la entrada. Pero esa verdad, al parecer, había amenazado a alguien. Al otro lado del pueblo, el inspector Craddock llevaba a cabo su propia investigación, esta vez en la sala de registros del archivo de la Real Academia de Música en Muchminster. El libro de contabilidad que Judith mencionó en su entrada, Craddock había insistido en que se encontrara, y ahora estaba abierto ante él. Un viejo libro de cuentas, encuadernado en cuero, con sus páginas amarillentas por el tiempo. Volvió la vista hacia el verano de 1937. Allí estaba.
según una lista de desembolsos asociados al recital de junio. Alquiler del local, 5 disfraces, 3 diésel gastos de viaje. Señorita J. Blount, honorarios. Señorita E. Langley, 15 honorario. G. H. Willers, 10 comisión especial. Anónima, 20. Craddock frunció el ceño. Judith no había recibido ningún pago. Isobel, entonces todavía la señorita Langley, había recibido una generosa paga. Y allí, al final, la misteriosa comisión especial. No se indicaba para qué era el dinero ni quién lo había solicitado. Pero había una nota, escrita en el margen con tinta azul descolorida, para garantizar el rendimiento. Era la última pieza que faltaba para confirmar lo que Judith debía haber sospechado desde el principio. Había creído que su hermano Oswald y sus compañeros músicos estaban involucrados en algo éticamente, quizás incluso criminalmente, cuestionable, y se había retraído, y no mucho después ella se fue. Craddock cerró el libro de contabilidad con expresión sombría. Para cuando regresó al pueblo, era media tarde, y se había levantado un viento suave. Las hojas susurraban con la seca melodía de octubre, y las nubes empezaban a acumularse de nuevo, como si supieran que la resolución se acercaba. Se encontró con la señorita Marple en su cabaña, con la nota del diario y la entrada del libro, haré contabilidad una al lado de la otra sobre la mesa. Así que fue dinero para silenciar a la gente, dijo Craddock, sirviéndose una taza de té, para que Isobel cantara. Judith se negó a aceptar el pago. Todo el concierto fue una farsa desde el principio. La señorita Marple bebió pensativa. Judith no solo estaba asustada, estaba desilusionada. Vio cómo algo que amaba se degradaba, incluso por sus allegados. Sospecho que Oswald se convenció de que todo podía ocultarse, pero para Judith fue una traición. ¿Y Isobel?, preguntó Craddock. ¿Qué intentaba enterrar exactamente? La mirada de la señorita Marple se tornó pensativa. Que se benefició del silencio, que amenazó a Judith, que cuando Judith se negó a actuar, la ambición de Isobel se convirtió en resentimiento. Craddock se inclinó hacia adelante. ¿Crees que la mató? No, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero creo que ella creó las circunstancias que hicieron vulnerable a Judith. Creo que Oswald la culpó, en silencio, todos estos años, y creo que cuando finalmente intentó decir la verdad, ella lo silenció. Craddock asintió lentamente. Entonces necesitamos el manuscrito, no el esquema, ni las notas, el borrador. Es el eslabón final. En ese mismo momento, el destino intervino. Nuevamente, en forma de Harriet de la panadería. Sonrojada y sin aliento, irrumpió en el jardín de la señorita Marple con un sobre arrugado en la mano. Lo siento, señorita Marple, sé que no me corresponde. Pero Thomas, de la oficina de correos, dijo que había algo extraño. Harriet le entregó el sobre, dirigido en la distintiva cursiva de Oswald Blount. Había sido publicado el día antes de su muerte. Dentro había un delgado fajo de páginas escritas a mano, cada una marcada en la parte superior. El silencio de Judith. Capítulo 1. Borrador sin enviar. La señorita Marple y Craddock leyeron casi en silencio. El único sonido era el débil tic-tac del reloj del carruaje sobre la repisa de la chimenea. No empiezo con una acusación, sino con remordimiento. Judith murió no solo por huir de una marea, sino por huir de un crescendo que ya no soportaba. Sabía de los pagos, de la presión. Sabía que Isobel había usado amenazas para asegurar su lugar en el centro. Y sabía que Gerald, mi querido, ingenuo Gerald, era demasiado orgulloso para admitir su responsabilidad. Escribo esto porque ya no soporto el silencio. Judith era mi hermana, pero también era nuestra conciencia,
y murió porque permitimos que la ambición se impusiera a la decencia. No sé si Isobel quiso hacerle daño, pero sé que quiso silenciarla. Craddock exhaló lentamente. Bueno, eso lo sentencia. La expresión de la señorita Marple se mantuvo serena. No es prueba de asesinato, pero sí prueba de móvil, de miedo y de un patrón. ¿Qué sugieres? Una conversación. No de confrontación, sino de ánimo. Esa noche, la señorita Marple envió una nota a la señora Craig, invitándola a tomar el té para hablar del jardín de Judith, redactada de tal manera que la curiosidad no pudo resistir. La señora Craig llegó en punto a las 5, mientras el crepúsculo se cernía sobre los setos. Vestía seda color lavanda y guantes, y sus ojos reflejaban el cansancio de una larga batalla que había llegado a su último escalón. Hablaron primero de rosas y poda, luego de los viejos parterres de Judith, de música, recuerdos y amistades que se desvanecen. Por último, la señorita Marple colocó el sobre en la bandeja de té entre ellos. «Quizás reconozcas la letra», dijo casi con nostalgia. Los dedos de la señora Craig se cernieron, dudaron, y luego se cerraron sobre la solapa. No la abrió de inmediato. «Judith», dijo al fin, «siempre fue frágil. Creía demasiado. Carecía de pragmatismo. No entendía cómo funciona el mundo. Tenía sentido de la verdad», dijo la señorita Marple en voz baja. El silencio que siguió fue largo y quebradizo. «Oswald tenía la intención de publicar esto», dijo finalmente. «Lo sé. Y entonces lo visitaste». La voz de la señora Craig era débil. «Le pedí que no lo hiciera, le supliqué. Le dije que ya éramos viejos, que ya estaba hecho. Dije que arruinaría mi reputación. ¿Y cuando se negó?» La señora Craig levantó la vista bruscamente. «No lo envenené, señorita Marple. No pude, pero le llevé el té. Pensé que si era amable, si mostraba remordimiento, podría reconsiderarlo. Se bebió la taza con el azúcar. Siempre recordé cuánto odiaba los dulces. No dije nada. Y luego salí por el jardín», susurró, «y recé». La señorita Marple se recostó en su asiento, con los dedos cruzados. «No lo mataste, pero dejaste que algo sucediera. Lo viste debilitarse y no dijiste nada. Es una diferencia, legal quizás, pero no moral». La señora Craig no lloró, pero su serenidad se desgastó como un pergamino húmedo. Al salir, se detuvo en el umbral. «Judith tenía razón, ¿sabes? Siempre la tenía, y eso era lo que más odiaba». La señorita Marple la observó mientras se marchaba y luego regresó a su asiento. El segundo movimiento, pensó, había terminado. Pero la nota final aún no se había tocado. El miércoles comenzó tan tranquilo como había terminado la noche anterior, pero había un inconfundible matiz en el aire del pueblo, una especie de quietud frágil que siempre parece instalarse en un lugar justo antes de que se diga una verdad en voz alta. St. Bede's on the Wold, una comunidad ya aguzada por la observación, ahora se movía con el paso cauteloso de quienes esperan una declaración que pueden presentir, pero aún no expresar. La señorita Marple, por su parte, había pasado la mañana en su jardín, podando dalias tardías con mano experta y la mirada más centrada en el pensamiento que en el follaje. Los acontecimientos de la última semana se habían desdoblado como una fuga. La muerte de Oswald, el colapso de Isobel, el resurgimiento del testimonio semienterrado de Judith, y ahora la resignación silenciosa e inquietante de una mujer que una vez fue demasiado orgullosa para susurrar una disculpa. Sin embargo, a pesar del lento flujo de pruebas y confesiones, algo aún se le escapaba a la señorita Marple, una resolución definitiva, un último detalle confirmatorio, una nota, pensó, que aún no se había tocado.
Estaba reflexionando sobre eso mientras tomaba una taza de té cuando llegó el inspector Craddock, con la expresión marcada por la fatiga de un hombre que se acerca al final de una larga y peculiar cuenta. No van a hablar más, dijo, colgando su sombrero en el perchero junto a la puerta. Al menos no formalmente. No firmará ninguna declaración. Dice que no hay necesidad. Lo hecho está. La señorita Marple se sirvió una segunda taza sin hacer comentarios. Y sin embargo rara vez lo es, murmuró Craddock. Se sentó frente a ella. Aún no hay pruebas concretas de que lo envenenara. No hay resultado de la autopsia. Su corazón ya estaba debilitado. Los informes de laboratorio no fueron concluyentes. No se encontraron toxinas en el té. Pero, dijo la señorita Marple, con suavidad, hay un silencio significativo. Un silencio que va de la mano con el motivo, con la historia y con el miedo. El silencio no se sostiene en los tribunales. No, coincidió ella. Pero a veces el silencio es más revelador que un grito. Craddock suspiró y dio un sorbo a su té. ¿Crees que pretendía matarlo? La señorita Marple hizo una pausa, sopesando la pregunta. No. Creo que esperaba asustarlo, quizás desestabilizarlo emocionalmente. Trajo el té, sabiendo que él detestaba el azúcar. Se sentó frente a él perfumada y tranquila, hablando del fantasma de Judith y de la ruina que esa publicación podría traer. Interpretó un papel, pero no creo que pensara que él moriría. No entonces, no de esa manera. Pero lo hizo. Sí, dijo ella, y la forma en que murió, inspector, no fue dramática, fue discreta, tranquila, poética incluso. Un hombre que hacía música murió tocando su clavicémbalo. Hubo silencio por un momento. Entonces Craddock dijo, «Hay algo que todavía me preocupa. Algo que Willers dijo cuando hablé con él. Mencionó que Oswald había estado preparando algo más que el manuscrito, un gesto final». La señorita Marple asintió. Un hombre como el señor Blount, retraído, reflexivo, sensible a la armonía, no querría simplemente confesarse. Querría orquestar algo significativo. Un crescendo quizás, una nota final en homenaje a Judith. Craddock se inclinó hacia adelante. ¿Crees que dejó algo más? Además del reclutamiento. Creo, dijo la señorita Marple, que quizá haya salido de una función. Craddock frunció el ceño. ¿Un qué? Ven conmigo, dijo. Debemos visitar Redwich Cottage. Una última vez. Cruzaron el pueblo, pasando junto a vecinos que los miraban desde detrás de las cortinas corridas, asintiendo cortésmente, mientras sus ojos se detenían demasiado tiempo. En Redwich, Celia Green los recibió en la puerta, pálida y apagada, pero serena. Me dijo antes de que pudieran preguntar, que si alguna vez ocurría algo, la música lo explicaría todo. En ese momento no lo entendí. Pensé que era solo una metáfora. La señorita Marple le tomó la mano. ¿Podrías enseñarnos su cuarto de prácticas? La casa se había vuelto aún más silenciosa con la muerte. Ningún reloj marcaba el tiempo, ninguna nota flotaba en el aire. Pero el salón donde Oswald había tocado permanecía intacto. Las partituras yacían en suaves pilas sobre el aparador, el clavicordio brillaba tenuemente a la luz de la tarde, y la misma taza de porcelana permanecía sobre la mesa donde había estado durante días, ahora seca e inservible. La señorita Marple se acercó al aparador y empezó a revisar los manuscritos. Craddock permanecía de pie tras ella en silencio, mientras la señorita Green rondaba en la puerta. Fue la señorita Marple quien lo encontró, un pequeño sobre escondido detrás de una pila de sonatas, etiquetado con una delicada escritura, para Judith, arreglo final. Se la entregó a Craddock, quien la abrió con cuidado. Dentro había una carta doblada y una partitura manuscrita. La carta decía,
Se interpretará en el aniversario del silencio, el 3 de octubre. Arreglo final, para clavicémbalo solo, sin público, sin aplausos, sin bis. Que su voz se eleve de nuevo, aunque sea una vez, en el recuerdo. La señorita Marple se volvió hacia la señorita Green. —¿Qué día es hoy? —El segundo —dijo confundida. —Entonces mañana —murmuró la señorita Marple—. Se debemos dejar que Judith hable. Craddock frunció el ceño. —No es una confesión legal. —No —dijo ella—, pero quizás sea la más verdadera. Y así fue que, la tarde del 3 de octubre, al caer la noche de nuevo sobre St. Bede's, se abrió el salón de Redwich Cottage. No había mucha gente, solo unas pocas figuras silenciosas. Craddock, la señorita Marple, Celia Green y, finalmente, el coronel Wheelers, quien llegó con guantes negros y una rosa en la mano. No hablaron. La señorita Marple tomó asiento, colocó suavemente la partitura sobre el clavicordio y asintió a la señorita Green, que había tocado suavemente para Oswald en alguna ocasión. Con dedos temblorosos, la ama de llaves se sentó ante el instrumento y comenzó a tocar. No era una pieza grandiosa. Carecía de florituras, de motivos atrevidos. Era delicada, melancólica, una melodía que transmitía el dolor de lo no dicho. Era la voz de Judith, transpuesta a sonido, un panegírico en notas, y, lo más conmovedor, no terminaba con un acorde, sino con una pausa, una cadencia sin resolver, un silencio. Y en ese silencio, la señorita Marple miró de reojo a la señora Craig, que había llegado sin avisar y estaba sentada en el rincón del fondo. Lloraba, no histéricamente, sino con el dolor silencioso y controlado de quien oye una voz olvidada hace tiempo. Cuando la nota final se desvaneció y la señorita Green levantó las manos de las teclas, la sala contuvo la respiración. La señorita Marple se levantó lentamente. Dijo, fue el último testimonio de Oswald, una confesión musical, un homenaje y una advertencia. Craddock asintió. Puede que no tengamos suficientes cargos, pero creo que ya se ha jugado la verdad. Se fueron en silencio, uno por uno. La señora Craig fue la que se quedó más tiempo, se acercó al clavicordio, colocó su mano enguantada suavemente sobre las teclas y susurró, «Perdóname, Judith». Nadie respondió, pero el aire en la habitación cambió, como si algo que había estado atrapado durante mucho tiempo finalmente hubiera sido liberado. Y la señorita Marple, caminando a casa bajo un cielo de estrellas que se acercaban, pensó una vez más en cómo la naturaleza humana tocaba sus propios instrumentos, algunos torpes, otros crueles, pero siempre, al final, con una melodía, al día siguiente de la actuación privada de Acuerdo Final. Amaneció pálido y húmedo, una suave lluvia tiñendo las calles de St. Bede's-on-the-Wold de una plata apagada. Los escaparates relucían bajo las gotas, y los setos lucían el brillo de la niebla temprana como un ribete de terciopelo. Podría haber sido una mañana de otoño cualquiera, una de cuellos húmedos y teteras silenciosas, de no ser por la quietud intangible que flotaba en el aire, como si el pueblo mismo contuviera la respiración tras algo solemne y profundo. En su casa de campo en Church Lane, la señorita Marple estaba sentada ante un pequeño escritorio, con la pluma cuidadosamente colocada sobre una hoja de papel crema. Su taza de té, fría hacía tiempo, permanecía olvidada a su lado. Las páginas del manuscrito de la última carta de Oswald Blount habían sido cuidadosamente guardadas, la partitura cuidadosamente doblada y guardada dentro de un libro de sonatas de Purcell. Había pasado las primeras horas de la mañana releyéndolas, reflexionando no solo sobre lo que revelaban, sino también sobre lo que dejaban sin decir. El inspector Craddock
ya había partido hacia Middleshire para presentar su informe final. No habría arresto, al menos no formalmente, sin pruebas forenses concluyentes, sin testigos presenciales y sin confesión en el sentido legal. La señora Craig permanecería al margen de la ley. Pero algo más había cambiado. Se había emitido un veredicto intangible, uno que resonaba mucho más profundamente que el testimonio judicial. Porque Isobel Craig jamás volvería a desempeñar el papel que con tanto esmero había cultivado durante décadas. El velo de refinamiento se había desvanecido, revelando la frágil esencia de la culpa que se escondía bajo ella. Los aldeanos, aunque educados, notarían la frialdad en sus saludos, la forma en que ya no se quedaba en la oficina de correos ni se unía a las meriendas del vicario. En St. Bede's, donde la memoria era más fuerte que la ley, el silencio no era una exoneración, sino un legado. Se escuchó un suave golpe en la puerta. Era Celia Green, sosteniendo una pequeña cesta cubierta con un paño y gotas de lluvia sobre su abrigo. «Espero no molestarla, señorita Marple», dijo en voz baja. «Traje unas galletas de jengibre». Eran las favoritas de Judith. La señorita Marple sonrió amablemente. «Es muy amable. Pase, por favor». Se sentaron junto a la chimenea. El tenue tic-tac del reloj de la repisa fue el único sonido durante un rato. El calor del fuego los envolvía tenuemente, y la señorita Marple sirvió té recién hecho. «He decidido», dijo Celia tras una pausa, «dejar la casa, en cuanto se resuelva la situación de la finca. Pensé en irme al norte. Tengo una prima. En Lincoln. Tiene hijos», la señorita Marple asintió. «Quizás un cambio de aires le venga bien». «Quería al señor Blount», dijo Celia con sencillez. Pero más que eso, admiraba a Judith. Incluso muerta se sentía incompleta, como alguien que dejó la última nota de una canción sin cantar. Y ahora creo entender lo que quería decir, que la música podía transmitir la verdad cuando las palabras fallaban. La señorita Marple la miró con silenciosa compasión. «Los honraste a ambos, te aferraste a lo que importaba, incluso cuando otros preferían olvidarlo». Celia metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete. «Hay algo más. No sabía si quedármelo, pero creo que está más seguro contigo». Era un diario delgado, encuadernado en cuero y quebradizo por el paso del tiempo. La señorita Marple lo abrió con cuidado. En su interior, con una letra inclinada pero elegante, había anotaciones fechadas desde 1936 hasta junio de 1937, el diario personal de Judith Blount. A medida que la señorita Marple iba pasando las páginas, las anotaciones se iban desplegando como frases musicales, reflexivas, indagadoras, gradualmente disonantes. 2 de marzo, Isobel dice que debería preocuparme menos, que Oswald se lo toma todo demasiado en serio, pero se preocupa por mí. Cree que la sociedad está cambiando, que ya no se trata de música de mayo. Le pagaron. No debería haberlo sabido, pero vi el talón del cheque. Isobel insiste en que es normal. Gerald dice que es un ánimo, pero parece algo más. Una ganga Pintus 17 de junio. Lo he decidido, no actuaré. Se lo dije a Oswald. Intentó convencerme, pero creo que lo entiende. No puedo ser la voz de algo que parece mentira. Temo el qué dirán, pero temo aún más quedarme callado. La señorita Marple cerró el diario lentamente. Intentó hablar, susurró Celia. Incluso al final, la señorita Marple levantó la vista. Y ahora sí que lo ha hecho. Más tarde esa tarde, la señorita Marple caminó hasta el cementerio. Allí, bajo el viejo tejo, la lápida de Judith Blount permanecía tranquila y cubierta, de musgo, con la inscripción desgastada pero aún legible. Ella cantaba mientras las olas le devolvían el canto. Se arrodilló para quitar suavemente el musgo
y luego colocó un pequeño ramo de lavanda y aliso blanco en su base. «Ya he leído. Tu música», murmuró en voz baja llena de reverencia, «y otros también lo harán». Él se encargó de ello. El viento susurraba suavemente entre los árboles de arriba. Al darse la vuelta para marcharse, vio al coronel Wheelers al final del sendero, inmóvil, con el sombrero en la mano. No se acercó, sino que asintió con gravedad. Ella le devolvió el gesto y luego continuó. Al día siguiente el pueblo volvió, al menos en apariencia, a la normalidad. La panadería volvió a abrir sus persianas. El vicario dirigió las oraciones sin titubear, y la encargada de correos volvió a quejarse del retraso de los trenes a Londres. Pero incluso en esta vuelta a la normalidad, algo había cambiado. La gente hablaba con un tono más suave alrededor de la señora Craig, y Celia Green recibió despedidas más cálidas de las que esperaba mientras preparaba su partida. El día de su partida, la señorita Marple la recibió en la puerta con un pequeño sobre. «Es de Judith», dijo simplemente, «el diario. Pertenece a alguien que lo recuerde, no solo lo lea». Celia lo tomó con manos temblorosas. «Gracias», y con esto subió al autobús rumbo a Lincoln. Esa noche, la señorita Marple encendió un fuego, se acomodó en su silla y comenzó su propia carta a Florence, su sobrina. «Mi querida Florencia, gracias por toda su ayuda en el caso del señor Blount. El asunto ha llegado a su fin, si no con un veredicto, sí con comprensión. La verdad, en mi opinión, no siempre necesita un juicio para ser escuchada. Solo tiempo, paciencia y un oído atento. El corazón humano, como ven, es muy parecido a un clavicordio. Si se presiona con demasiada frecuencia, suena frágil y hueco, pero si se le permite tocar libremente, incluso sus notas más suaves pueden perdurar durante generaciones. La voz de Judith pudo haber sido silenciada una vez, pero al final regresó, no con ira sino en armonía. Tu querida tía Jane afuera, las últimas hojas caían de los sicomoros, y en algún lugar, en el silencio de una melodía casi olvidada, se llegó a una resolución final. Al día siguiente, de la partida de Celia Green de St. Beats on the Wold, el pueblo recuperó su ritmo con una nota de calma reflexiva. La lluvia por fin había cesado, y la luz dorada de principios de octubre regresó a trompicones, proyectando suaves halos sobre los tejados de paja y las calles adoquinadas. La señorita Marple estaba sentada en el jardín trasero de su casa, con su juego de punto a su lado y las agujas intactas. Su atención, en cambio, estaba fija en un pequeño volumen encuadernado en cuero que yacía abierto sobre su regazo. El diario de Judith Blount. Había un pasaje, fechado solo una semana antes de su muerte, al que la señorita Marple había vuelto una y otra vez. Ya no se trata de qué debo decir, sino de si puedo decirlo con seguridad. Oswald cree que ella nunca me haría daño. Pero él no ve lo que yo he visto. Los silencios, los tratos hechos en la sombra. Creo que alguien ha decidido que sé demasiado. La voz de Judith en la página no sonaba asustada en el sentido convencional, sino vacilante, cautelosa. La señorita Marple reconoció el tono. Era la silenciosa angustia de una mujer consciente del peligro no como algo repentino o violento, sino insidioso, atmosférico, como el agua que se filtra por los cimientos. Fue este pasaje el que sentenció la condena de la señorita Marple, y con esa convicción visitó al inspector Craddock esa tarde. La recibió en la sacristía de la rectoría, ya casi despejada del desorden investigativo. El aire aún olía levemente a tabaco y tensión. «¿Crees que Isobel pretendía asustarlo?», dijo Craddock una vez que la señorita Marple le expuso sus pensamientos. «¿No matarlo?». «Sí», dijo la señorita Marple, «pero también creo en algo más.
Ella se inclinó hacia adelante. Ella quería desacreditarlo. Craddock parpadeó. ¿Desacreditarlo? La señorita Marple asintió. Oswald estaba preparando un manuscrito, uno que incluso en su forma fragmentaria estaba incómodamente cerca de mencionar nombres. No tenía herederos ni obligaciones, solo la determinación de hablar. De no ser por alguien como Isobel, cuya reputación se forjó cuidadosamente durante décadas, la deshonra pública habría sido peor que cualquier acusación formal. ¿Crees que quería hacerlo parecer inestable? Precisamente. Unas gotas de algo inocuo en su té. Nada fatal, nada rastreable. Pero suficiente para nublar su mente, para enturbiar su habla, para hacerle latir el corazón. Y entonces, si hubiera vivido lo suficiente para publicar, sus palabras podrían ser desestimadas. Pobre Oswald, tan excitable. Estaba perdiendo la cabeza. Ni siquiera tendría que defenderse. Simplemente dejaría que el manuscrito se desacreditara a sí mismo. Craddock se puso de pie lentamente, con los brazos cruzados. Y aún así, dijo, murió. Más rápido de lo que ella esperaba. La señorita Marple asintió levemente. Los planes mejor trazados a menudo olvidan la fragilidad del corazón humano. Hubo silencio por un momento. Aún así, dijo Craddock finalmente, nos faltan pruebas. Y sin pruebas, lo sé, respondió la señorita Marple con suavidad. Por eso sugiero que le demos la oportunidad de decírnoslo ella misma. Él levantó una ceja. ¿Quieres provocarla? La sonrisa de la señorita Marple fue tenue, pero segura. No provoques, conecta. Esa tarde, bajo un fino velo del crepúsculo, la señorita Marple hizo una visita formal a la señora Isobel Craig. La recibieron en el salón, una habitación llena de esquinas afiladas y superficies pulidas. La señora Craig llevaba una blusa de cuello alto y pendientes de perla. Una bandeja de té y pastel Battenberg había sido dispuesta con precisión mecánica. La señorita Marple se permitió una mirada al aparador. El mismo frasco de perfume, lavanda francesa, se alzaba como un centinela junto a una fotografía enmarcada de una joven Isobel con traje de actuación. Me sorprendió recibir su nota, dijo la señora Craig, ofreciendo té con un gesto. Ya automático. Esperaba que no le importara, dijo la señorita Marple con cálida neutralidad. Últimamente hay tanta controversia, y pensé que quizás una conversación podría resolverlo. La señora Craig sirvió el té con manos firmes. ¿Listo? Sí. Sobre Oswald. Y Judith. Los ojos de la señora Craig se agudizaron ligeramente. Creo, continuó la señorita Marple, que usted y yo somos las únicas personas que quedan que comprendemos de verdad lo que pasó hace tantos años. El concierto, el pago, la retirada de Judith. Era inestable, dijo rápidamente la señora Craig. Demasiado sensible, lo malinterpretaba todo. ¿Lo hizo? La señorita Marple dio un sorbo a su té. Me pregunto, dejó que la pausa se prolongara lo suficiente y luego dejó la taza. ¿Sabías? Dijo con tono conversacional, que Oswald compuso una pieza final, un homenaje a Judith. La llamó Acuerdo Final a Representamos los Cuatro Solos. Incluso el coronel Willers estuvo allí. Isobel palideció casi imperceptiblemente. Escribió que debía representarse sin público, continuó la señorita Marple en voz baja, porque lo que confesaba no era para aplausos, sino para juicio. La señora Craig miró fijamente su taza. «¿Lo sabías, verdad?», dijo la señorita Marple en voz baja, «que te iba a poner nombre». «No lo envenené», dijo ella secamente. «No», respondió la señorita Marple. «Pero usted sabía que tenía el corazón débil,
y un temperamento frágil, y pensó que si lograba sacudirlo lo suficiente, podría desmoronarse antes de que el manuscrito viera la luz. Isobel se puso de pie y casi tiró su taza de té. «No entiendes cómo era», dijo. «En aquel entonces, para mujeres como nosotras, Judith podía permitirse la pureza. Tenía a Oswald, yo no tenía a nadie». «No», dijo la señorita Marple poniéndose también de pie. «Tenías opciones, y las tomaste». La señora Craig se dio a la vuelta. «Solo quería asustarlo», dijo después de un largo rato. «Eso es todo, para que se detuviera. Simplemente para». «Y en lugar de eso», dijo la señorita Marple en voz baja, «lo silenciaste para siempre». Hubo entonces un silencio profundo y prolongado. «No me confesaré», dijo finalmente la señora Craig con voz quebrada, «ni a ti, ni a nadie». «No hace falta», respondió la señorita Marple con suavidad. «Su silencio es suficientemente elocuente». Ella se giró y se fue sin decir otra palabra. A la mañana siguiente la señorita Marple se reunió con el inspector Craddock una vez más en la sacristía. ¿No lo admitió?, preguntó. «No», respondió la señorita Marple, pero tampoco lo negó. «No de verdad». Craddock suspiró. «¿Y estás satisfecho?». La señorita Marple juntó las manos. «Vivimos en un mundo donde no toda culpa termina en los tribunales, inspector. Algunas verdades están destinadas a perdurar, no en las cárceles, sino en la memoria. Así es como Judith será recordada, no como una soprano ahogada, sino como una mujer cuya voz sobrevivió al silencio». Craddock asintió lentamente. «Cerraré el expediente», dijo, «a la espera de más pruebas». La señorita Marple sonrió débilmente. «No habrá ninguna», dijo, y no hubo, pero la música permaneció. Y en ese tranquilo pueblo, mucho después de que se desvanecieran los detalles del caso, la gente recordaba un concierto que nunca se tocó, una voz que regresó en notas en lugar de palabras, y una detective solterona que vio la verdad no con instrumentos, sino con comprensión. Una semana después, el primer frío otoñal se instaló en St. Bede's-on-the-Wold. Los setos estaban ribeteados de oro, los escaramujos se hinchaban de un rojo rubí en sus tallos, y el humo que salía en volutas de las chimeneas traía aroma a carbón, madera seca y cáscara de manzana. En el corazón del pueblo, los ritmos de la vida cotidiana habían vuelto a su cauce. El cartero tarareando mientras hacía su ronda, la señora Finch tendiendo la ropa en un tendedero que se extendía como una cuerda floja entre dos manzanos, nudosos, y el reverendo Crocombe redactando el sermón del domingo sobre la verdad en el silencio. Pero debajo de la superficie, debajo de cada taza de té que pasaba por el mostrador y de cada mirada intercambiada en la calle principal, había algo más. Una sensación de cosas vistas y no olvidadas. El funeral de Oswald Blount se celebró en la iglesia que él mismo había ridiculizado como un lugar sin ningún sentido acústico, y sin embargo, el pequeño edificio nunca se había sentido tan lleno de música. El servicio fue tranquilo, elegante y breve. Celia Green regresó brevemente para el funeral, con guantes azul marino y blancos, y caminando con una compostura solemne que denotaba tanto pérdida como determinación. No se quedó mucho tiempo después del entierro, ni habló con la señora Craig, quien asistió en silencio, con el rostro pálido y tenso. El coronel Willers pronunció un breve panegírico, hablando de viejas amistades y de su idealismo juvenil, aunque se le quebró la voz al mencionar a Judith. La señorita Marple, sentada al fondo con su habitual discreción y dignidad, observó el gesto sin hacer comentarios. Unos días después, la señorita Marple recibió un paquete. Estaba envuelto en papel marrón y atado con cordel.
No tenía remitente, pero era inconfundiblemente de puño y letra de Celia Green. Dentro había una pequeña caja de madera, discreta salvo por las iniciales JB grabadas en la tapa. La señorita Marple la abrió y encontró un delicado broche, filigrana de plata con una piedra de cristal azul pálido y una nota doblada. Lo llevaba en todos los conciertos. Pensé que quizás deberías tenerlo. Eras la única que realmente escuchaba. No había ninguna firma. La señorita Marple colocó suavemente la caja sobre la repisa de la chimenea, junto a la fotografía de su difunto tío y una ramita de lavanda prensada. A la mañana siguiente llegó otra visita, inesperada, y no del todo bienvenida. La señora Isobel Craig llegó poco antes de las 11, vestida con su uniforme gris habitual, los guantes abrochados en las muñecas y la boca apretada como un punto al final de una frase triste. La señorita Marple la recibió con una tranquila cortesía que tuvo el efecto de convertir la cortesía en una forma de juicio silencioso. «No me quedaré mucho tiempo», dijo la señora Craig, sentándose rígida. «Vine a devolver algo». Sacó un sobre fino y lo colocó sobre la mesa. «El borrador del editor», dijo. «El capítulo original. Yo lo tenía. No lo destruí. Supongo que quería saber qué había dicho. ¿Qué recordaba?» La señorita Marple miró el sobre y luego sostuvo la mirada de su invitada. «Lo conservaste», dijo con dulzura. Incluso después de todo, la señora Craig apartó la mirada. Todo era cierto, ¿sabe? O bastante cierto. Los pagos, las amenazas. No empujé a Judith al mar, pero desde luego nunca extendí la mano para sacarla. «¿Y Oswald?», preguntó la señorita Marple en voz baja. «Nunca quise hacerle daño. Simplemente quería que el pasado permaneciera enterrado. Pero parece», añadió con una sonrisa amarga, «que los muertos sí cantan». Hubo un largo silencio entre ellos, interrumpido únicamente por el crujido del viento en el viejo olmo del exterior. «Me voy», dijo por fin la señora Craig, «a Bath. Tengo una prima que necesita ayuda con su galería. Allí nadie sabe mi nombre». La señorita Marple asintió levemente. «A veces», dijo, «no importa el nombre, sino lo que lleva consigo». La señora Craig se levantó bruscamente. «Adiós, señorita Marple». La puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. Más tarde ese mismo día, el inspector Craddock pasó a charlar por última vez mientras tomaban el té. Se sentaron junto al fuego, y la señorita Marple sirvió el té con la serenidad de quien ha llevado la verdad a través de la oscuridad y la ha expuesto con delicadeza a la luz del día. «¿No hay novedades?», preguntó. Craddock negó con la cabeza. «Nada procesable. El forense dictaminó que fue muerte por insuficiencia cardíaca. No hubo envenenamiento, no hay acusación. Caso cerrado oficialmente». «¿Y extraoficialmente?». Craddock sonrió levemente. «Extraoficialmente todo el mundo sabe lo que pasó y nadie lo olvidará». La señorita Marple dio un sorbo a su té. «Esa suele ser la justicia más duradera». Se sentaron en silencio por un momento, luego Craddock se inclinó hacia adelante. «Sabes», dijo, «he lidiado con asesinatos más fríos, más brutales, más ingeniosos, pero pocos fueron más tristes que este». La señorita Marple asintió. «No fue un asesinato de odio, fue un asesinato de miedo, de esos que crecen lentamente año tras año, como la podredumbre bajo las tablas del suelo. Y al final, cuando estalla, es casi silencioso, un susurro, no un grito». Craddock se marchó poco después. Su partida quedó marcada por el leve crujido de la grava y el lento cambio de color de las hojas otoñales. Y en los días que siguieron, la historia de Oswald Blount, Judith y las verdades por largo tiempo silenciadas
continuaron resonando en el pueblo, no en voz alta, no en forma escandalosa, sino en el silencio propio de las historias reales. La señora Pettifer trajo flores a la tumba de Judith. El vicario añadió a su sermón una línea sobre el coraje moral. Harriet de la panadería comenzó a cantar nuevamente mientras repartía los panecillos de la mañana, y la señorita Marple, siempre atenta, siempre sabia, volvió a su labor con la sensación de que a su ritmo peculiar se había hecho justicia. Una tarde recibió una carta de Florencia, su sobrina. Querida tía Jane, leí el trabajo que me enviaste, la partitura, el capítulo. Lloré. El conservatorio quiere presentar la pieza en su recital de invierno, el de Oswald. Acuerdo final. Lo acompañarán con las cartas de Judith, leídas en voz alta. Han titulado el programa Ecos del Silencio. Lo lograste. Le devolviste la voz. Con amor, Florencia. La señorita Marple dobló la carta y permaneció sentada en silencio durante un rato, con el broche aún sobre la repisa y el fuego crepitando suavemente en el hogar. Al final, reflexionó, no hubo un gran juicio, ni una confesión dramática gritada ante una multitud. Solo hubo un discreto desenlace de secretos, un tapiz rehecho con manos más delicadas. Judith había muerto con la voz apagada, pero ahora, por fin, la melodía había regresado. Y para aquellos que escucharon con suficiente atención, aquellos que conocían el lenguaje de las miradas, de la culpa, de los clavicémbalos y el té y el frágil temblor del recuerdo, hubo música una vez más en Some Beats on the Wold. Un acorde final, suave, resuelto, verdadero.